La democracia en la actualidad es un conjunto de procedimientos para hacer posible el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esos procedimientos tienen implícitos un conjunto de valores éticos y políticos que los hacen viables. Y esos valores son el resultado de la evolución de las sociedades. Y son tres valores básicos de la democracia moderna: la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos han estado pidiendo mucho: valores políticos. Y para ello tenemos tres invitados que les voy a presentar de una vez, porque si no el tiempo siempre se nos va terminando muy rápido. Quiero presentarles a Arturo Prida Romero. Él es presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación y vamos a tener un debate muy interesante el día de hoy. Así es. Muchas gracias. También quiero presentarles al profesor Javier Santiago Castillo. Él es ex consejero del INE. Profesor, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, yo aprecio mucho la invitación que me han hecho nuevamente a participar con ustedes. Le agradezco tenerlo, siempre es un honor en Revolución Democrática escucharlos. Y tenemos también al doctor Luis Eduardo Medina, catedrático de la UAM. Muchas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, y sin más, si les parece, podemos comenzar con nuestro programa, no sin antes mencionarles y recordarles que por favor compartan el programa, nos regalen un like, nos regalen sus comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos en Revolución Democrática. Recuerden que este es su programa que el Partido de la Revolución Democrática hace posible para todas y todos ustedes. Y bien, pues como les había mencionado, vamos a hablar el día de hoy acerca de valores políticos y yo quisiera, pues, si nos vamos de una vez, si les parece a nuestros invitados, que me ayuden. Licenciado doctor Medina, ¿qué le parece si me ayuda? ¿Qué son los valores políticos? ¿Cuál es la diferencia entre valores políticos y valores morales? Vamos a empezar por ahí. Los valores políticos están vinculados al tema de la obediencia, a la necesidad de acatar los mandatos de las autoridades que tienen que ver con un elemento de carácter objetivo, con un asunto de imperio de la autoridad para tomar decisiones. El ejemplo claro en la época que estamos viviendo tiene que ver con las medidas de confinamiento que debemos respetar para poder mantener nuestra propia circunstancia, salud e integridad a salvo. Por otra parte, los valores de carácter ético o bien moral tienen más bien una connotación de carácter subjetivo, están vinculados a de otra índole que no pueden estar en el imperio de las normas, sino más bien en la voluntad de las personas y a partir del ámbito de la subjetividad de los individuos que conforman una sociedad. Esa es la pequeña gran diferencia en un caso y en el otro. El valor político es un valor acerca de la obligación política. El valor moral es más bien un mandato de carácter subjetivo. Le agradezco mucho, doctor Medina. Arturo, ¿coincide con el doctor o qué otra perspectiva tiene usted? ¿Qué diferencia hay? Mira, yo lo pensaba en estos días y yo le encuentro una diferencia, además de la obligatoriedad de la cual ya hablaba el doctor, el asunto de que los valores políticos son compartidos no solamente por la sociedad o por la sociedad cercana de un individuo, sino por la totalidad de la sociedad. Y es más, yo creo que otra diferencia también puede ser que el valor político es compartido por varias sociedades, no solamente una, ¿no? No son como los valores morales de ciertas religiones que comparten solamente los que profesan cierta religión, sino que aquí son la totalidad de la sociedad y puede ser compartido con la totalidad de otras sociedades en otros países, ¿no? La cultura política occidental la compartimos todos los países del occidente y la cultura política oriental la comparten del otro lado del mundo porque tienen otras idiosincrasias. Entonces, es mucho más complejo el entramado de los valores políticos que el de los valores morales. Pero yo que ahí también hay una diferencia que lo hace mucho más rico
en su complejidad para poder comprender y ejecutar los valores políticos. Le agradezco mucho, Arturo. Fíjese que últimamente nos han estado haciendo mucho los comentarios y yo quiero aprovechar para que ustedes me ayuden a disipar estas dudas que tienen las personas que nos ven por redes sociales. Y nos preguntan qué tanto ha influido en el desprestigio de la clase política y en las prácticas antidemocráticas esta subordinación de los valores al poder. Profesor Santiago, ayúdeme con esta respuesta, por favor. Y sí, estaba yo haciendo un comentario respecto a que los valores políticos tienen dos niveles, uno mucho más concreto y otro abstracto. En el caso de lo concreto, coincido en que hay una situación vinculante con la obligación, pero también hay derechos, no solo obligaciones, sino hay derechos, y también comparto el aspecto de la totalidad. Ahora, hay ciertos, el otro nivel de expresión de los valores, abstracto, pues tiene que ver también con la práctica política, pero desde una perspectiva ética mucho más abstracta, ¿no? Y de aquí me dirijo a comentar tu pregunta. Bueno, pues la clase política, pues en buena medida de su desprestigio de un buen sector de ella, es por no respetar estos valores políticos en ninguno de los dos niveles, ni en el práctico, ni en el más abstracto, ¿no? Digo, en el nivel práctico, pues ahí lo que es evidente es la corrupción, que ningún partido se salva de tener miembros que hayan caído en la tentación de la corrupción. Y luego hay un fenómeno de comunicación social que generaliza la conducta de unos, la generaliza hacia todos los integrantes de un partido o también para la propia clase política. Y hay un aspecto contemporáneo importante en el cual tiene que ver con este nivel de abstracción, el conflicto de intereses. Pues cada quien define el conflicto de intereses pues según su propio interés, ¿no? Por hacer un juego de palabras, el conflicto de intereses, pues la línea es muy tenue entre ser honrado o no ser honrado, ¿no? O se puede ser honrado, pero verse favorecido por decisiones de las autoridades, sobre todo entrando a este terreno, por ejemplo, de las adquisiciones. Hemos estado viendo recientemente pues las relaciones familiares que hay entre empresarios y funcionarios, no de hoy, sino del pasado. Digo, en estos días pues, han salido las noticias no solo del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, sino también una relación de una empresa a la cual está vinculado el expresidente Peña Nieto. Entonces, estas conductas, pues obviamente, pues acarrean desprestigio e ilegitimidad frente a los ojos, pues, de la sociedad. Así es, doctor, y fíjese que justo en esta decadencia de valores, incluso existe la duda de que ni siquiera haya valores. O sea, usted me hablaba de a lo mejor de un punto medio entre la honestidad o no, pero incluso hay gente que tiene esa percepción de que no hay de plano ya valores en este mundo político. Yo quiero dejarles, antes de irnos a un corte, la pregunta que también nos mandan, y quiero agradecer, por cierto, a quien nos ve y quien nos manda sus preguntas, porque eso nos sirve para que haya una comunicación, una interlocución por medio de una servidora. ¿Cuáles son los valores fundamentales que requiere la democracia? Yo les voy a dejar esa pregunta a los tres para que me ayuden a contestarla ahorita que regresemos del corte, si les parece. Y ustedes que nos están viendo, no se vayan, porque ya van a estar contestando las preguntas que nos han estado mandando. Compartan el programa, síganos enviando sus comentarios. Yo soy Gabriela Juárez, no se vayan porque ahorita vamos a regresar, apenas vamos empezando.
Para que una democracia sea fuerte, es indispensable que esté acompañada por la existencia de valores, pero no solo por su existencia, sino por la práctica de estos valores por parte de los gobernantes y de los ciudadanos, porque estos valores nos permiten vivir en paz. Y desde mi punto de vista, no hay valor más invaluable de la democracia que la vida pacífica. Cualquier situación violenta definitivamente atenta en contra del desarrollo del país y del bienestar de su población. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Revolución Democrática. Recuerden que si no vieron este programa pueden verlos también en YouTube. Váyanse rápidamente, pónganle así, Revolución Democrática 2.0 y le van a aparecer este y todos los programas que hemos hecho para todos ustedes desde el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, yo dejé por ahí una pregunta a nuestros invitados, una pregunta que nos mandan. ¿Cuáles son los verdaderos valores fundamentales que requiere la democracia? Yo sé que es una pregunta, pues, tanto difícil, pero ¿qué le parece, doctor Medina, si me ayuda? Bueno, a ver, una precisión solamente de lo que quedó anteriormente, y que en eso Arturo tiene razón. El tema de que a cada cultura política le corresponde también un núcleo de valores. Eso lo aclaro por lo que ahorita voy a contestar en la pregunta específica de la democracia. Ahora, este núcleo de valores no está atado a un asunto de carácter territorial, geográfico o solamente de arco espaciotemporal. En realidad tiene que ver con prácticas, costumbres y tradiciones. En esto, y ahí sí me van a disculpar, tiene que ver con la vieja noción de Montesquieu acerca de cuáles son las valoraciones para cada grupo específico. Y con ello me remito a la pregunta que usted me realiza. A ver, ¿cuáles son los valores básicos para el ámbito democrático? Podríamos enumerarlos alrededor de 5 para que quede claro. Primero que nada, tiene que ver con la tolerancia, la capacidad de aceptar de las diferencias sobre los otros. De la mano de las diferencias va el pluralismo, la posibilidad de existencia de elementos dispares, diferentes, distintos, disímbolos a los que actualmente conocemos. La tercera tiene que ver con la no violencia, el mecanismo ante el cual, para sustituir a las autoridades desde una cultura política, se permita hacerlo sin el derramamiento de sangres. Por cierto, el siglo XX, como bien diría Bobbio, es un ejemplo claro de lo contrario, de cómo la violencia sirvió como un gran pretexto y un gran mecanismo para destruir valores en términos sociales. Y habría dos más que tienen que ver con una discusión ya más de carácter contemporáneo acerca de, primero, lo que se conoce como la regla de la democracia en términos políticos, que es la posibilidad de que las mayorías gobiernan, pero con límites, y esos límites son los derechos humanos de las minorías. La posibilidad de que la minoría tenga la posibilidad de expresarse y de oponerse, de disentir políticamente hablando. Ahora, porque creo que está enlazado a lo que preguntaba hace un momento sobre la corrupción. Ahora, todos esos elementos tienen o deberían de tener un ámbito de sanción desde el ámbito de las leyes positivas, y eso es lo que tendería a disminuir, a paliar los elementos de corrupción, no a terminarlos y no a acabarlos, porque en buena medida el supuesto, si quedamos claros en esto, del cual se mantiene, es que coexistan. Y aquí nada voy a decir para finalizar un tema en el que algunos profesores universitarios hemos estado metidos últimamente, y ya sé que va a ser generacional, si no está epocal. Las nuevas generaciones lo que asumen es que la política no se evalúa, por eso asumen ciertos elementos de nihilismo. Ya el profesor Javier Santiago hace un momento hablaba de la evaluación de los políticos, lo cual me parece muy bien. Ahora también hay que evaluar a la política y a los ciudadanos. Yo aquí solo otra vez dejo sembrado un asunto en el contexto que estamos viviendo. ¿Quiénes han respetado las normas de confinamiento? Es un problema por eso de obligación, no solamente de derechos, y que está tanto del gobernado como del gobernante.
Así es, y no nada más digo yo, de verdad coincido mucho con esto porque justo en esta situación han salido a flote, pues no nada más esa pérdida de valores que ha existido en la política, porque sí ha pasado así, pero también en la sociedad. Arturo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué otros valores? ¿Qué valores son fundamentales? ¿Hay valores o no hay? Cuéntanos. No, mira, yo resumiría los valores que acaba de contar el doctor en los 3 clásicos valores que nos dejó la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, la legalidad y la fraternidad. Creo que esos 3 conceptos definen mucho lo que es la cultura política de Occidente, pero también creo que ha sido dejado de un lado una de las grandes tareas que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos no solamente son el instrumento por el cual el ciudadano llega al poder o puede acceder al poder. Los partidos políticos debemos de ser los principales promotores de la cultura democrática y de los valores de la política. Si nosotros como partidos políticos solamente generamos y vemos al ciudadano como un voto y solamente lo buscamos para su voto y solamente hacemos cosas para que nos dé su voto, creo que estamos dejando de un lado la parte más rica de lo que debería ser un partido político. Un partido político debería estar construyendo ciudadanía, una ciudadanía que cuestione, una ciudadanía que proponga, una ciudadanía que no se deje y una ciudadanía que se informe de la mejor manera. ¿Para qué? Para que tengamos mejores ciudadanos y entonces los valores políticos sean compartidos por la gran mayoría y entonces no tengamos estas experiencias que hemos tenido ahora con el confinamiento, como bien lo decía el doctor, donde tenemos familias que lo primero es hacer fiesta antes de proteger su salud, ¿no? O salir a la calle cuando no tendríamos que estar saliendo a la calle, o la gente que aprovecha, ya este es un asunto mucho más delicado, donde se mezcla la delincuencia, para generar caos y ir a meterse a las tiendas a robar, bajo el pretexto de que quieren alimentos, salen todos con pantallas nuevas para sus casas. Entonces, creo que ahí es una de las grandes que tenemos como institutos políticos, no solamente el nuestro, sino todos, y donde la autoridad electoral, que ahí el doctor Santiago nos podría decir mucho más con los pelos de la burra en la mano, donde la autoridad electoral gasta muchos de sus esfuerzos, entre elección y elección, gasta muchos de sus esfuerzos en impulsar la cultura democrática, pero los partidos no le ayudamos. Si los partidos seguimos comprando voluntades, todo el trabajo que hace el INE generando conciencia democrática se va a la basura. Y entonces generamos una muy mala ciudadanía cuando tendríamos que estar todos jalando hacia generar una ciudadanía mucho más participativa y que tenga claridad de sus derechos y sobre todo de sus obligaciones. Así es, y digo, yo coincido mucho con ustedes porque a veces se recarga mucho ese condenamiento hacia la política, es decir, no, los políticos son los malos, los políticos son los corruptos, la política no tiene valores, pero justamente lo que mencionas, Arturo, es que también hay una contraparte en la ciudadanía que se agarra de ese pretexto para tampoco tener valores un poco más cívicos, éticos incluso, y no hay una ciudadanía que coadyuve a que la política pues sea presionada a tal modo y con el ejemplo de tener los valores, pues ahora sí como tú dices, en la mano, ¿no? Entonces, yo coincido mucho con eso. Profesor Javier, ¿usted qué propondría para que estos valores democráticos pasen de una simulación o de nada más el rollo a una guía verdadera de acción política? Bueno, no solo es el cumplimiento de la ley, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, pues es que no existe impunidad, porque al existir impunidad, pues lo que se hace es abonar cierto tipo de conductas. Creo que en este punto, nuestra democracia tiene un gran déficit. Nuestro Estado de Derecho es sumamente débil y es frágil, y todavía pues
somos testigos de actos que quedan impunes, de investigaciones inconclusas, pero si bien es cierto, la ciudadanía tiene una responsabilidad, y creo que hay que insistir en esa responsabilidad ciudadana, pero también es cierto que la mayor responsabilidad es de quienes detentan el poder en todos los niveles, el poder desde el policía de la esquina, ¿no? Hasta la presidencia de la República, pasando por el presidente municipal, por los gobernadores, por los magistrados estatales, los ministros, o sea, todo el conjunto de la clase política que está en el poder, en distintos espacios de poder, pues tiene la responsabilidad de respetar la ley, pero también de hacerla respetar. Ambas cosas, independientemente de quien la ocupe. Pero lo que nosotros pues hemos sido testigos a lo largo de la historia de nuestro país, pues es de que hay una serie de complicidades que a lo que ha desembocado es a que el Estado de Derecho sea débil, y si no hay un Estado de Derecho sólido, pues obviamente la cultura democrática y sobre todo una conducta ética en el quehacer político, pues disminuye de manera muy relevante. La experiencia en otros países donde tienen estados de derecho consolidados, no es que hayan terminado con la corrupción existe en todos los países, de eso no hay duda, pero si se encuentra un acto de corrupción, es sancionado, o sea, no hay impunidad. Esa es la diferencia, una diferencia muy importante entre un Estado de Derecho fuerte y un Estado de Derecho débil. El tema de la impunidad. Y sí, la autoridad tiene, creo yo, una mayor responsabilidad que la propia ciudadanía. Porque además, bueno, para los que peinamos canas y hemos transitado parte de la historia de este país caminando por las calles, pues una manera popular de pensar es, si los de arriba roban, ¿por qué yo no? Digo, eso era muy común hace años escucharlo, ¿no? Entonces, por eso los gobernantes tienen una mayor responsabilidad. Así es, definitivamente la responsabilidad, si bien debe ser de ambas partes, pues sí recae en la autoridad, pues meramente como un ejemplo, ¿no? Y miren, me están haciendo aquí señas de que se nos acaba de atravesar una emergencia, tenemos que ir rápidamente al quirófano de Revolución Democrática 2.0 porque tenemos un paciente con insuficiencia de valores, el Estado de Derecho muy débil, casi no tiene signos, así que yo les voy a pedir, por favor, que me acompañen a operarlo, a ver qué podemos hacer por este paciente. ¿Me acompañan? Vamos pues. Pues allá vamos, no se pierdan, vamos directamente al quirófano de Revolución Democrática, Operación Política 2.0, no se vayan. Doctores, pues el día de hoy tenemos una situación muy delicada. Este paciente está a nada de entrar en coma, o sea, imagínense, no tiene valores y en la educación, híjole, no hombre. Este libro de civismo hasta, no hombre, ya no lo ocupan. A ver, enfermera, por favor, ayúdeme. ¿Qué hacemos, doctores? Había que buscar, bueno, más que vacuna, un medicamento que motive la cultura democrática. ¿Y qué se le ocurre? ¿En la educación podría ser el medicamento? ¿Lo encontraríamos por ahí? Ese es un espacio muy relevante en la educación. Tal vez el más importante. Es que mire, yo creo, se me ocurre que en ese aspecto podríamos incluso, mire, este paciente tenía hasta una medalla en valores, pero le quitaron sus libros y ya no le sirve. Podríamos ofrecerla para que los renueven. Y pues en la política, híjole, este paciente sí traía lo suyo, ¿eh? Yo creo que... Bueno, es que ahí sí todos traen lo suyo, ¿eh? Traslado de valores. Este se dedicaba a los valores, pero al traslado de valores, este paciente. Sí, pero el traslado de valores a su bolsillo, ¿no? Exactamente. De manos. De manos, doctor.
Era de mano a mano, en realidad. De mano a mano y a su bolsillo, ¿no? Así es. Y saben que también yo le veo aquí una ciudadanía híjole, está muy apática, como que ya no quiere participar. Eso también le está haciendo mucho daño a este paciente, ¿eh? Pero yo creo que en eso sí las cosas van a cambiar. Creo que se va a agitar esta ciudadanía, ¿eh? ¿Sí cree, doctor? ¿Se va a agitar? Sí, yo sí creo que se va a agitar y yo tengo una preocupación que vaya a agitarse al grado de que pues surja borbotones y cree un problema de circulación al sistema sanguíneo de este paciente, no lo vaya a colapsar. No, mire, usted no se preocupe, aquí tenemos, por si acaso, lo trasladamos, si se nos pone más grave, trasladamos al paciente. Arturo, ¿qué le hacemos? Porque se nos está muriendo este paciente. Dale una sacudida, Yo creo que con una sacudida queda. Híjole, pues sí tiene muy empolvados los valores este paciente, ¿eh? Primero hay que quitarle el polvo para poderlos volver a usar. Y enseñárselos a las nuevas generaciones, porque mira, por acá veo sangre nueva que ni idea tiene por dónde está. Pues es que también a esas nuevas generaciones los valores tienen que estar en 120 caracteres y en un Twitter. ¿Sí? O con memes. Ándale, con memes. Podríamos recetarle memes a ver si así. Memes, exactamente. A ver si así reacciona. A ver si así se los aprenden. Sí, por lo menos, mínimo emoticones. Para que puedan. ¿Y si hacemos un TikTok de valores? Eso podría ser. Bailando. Podríamos, que los valores bailen. Hay que poner a bailar, a rehabilitar a este paciente. Tiene que bailar y hacer un TikTok o algo, pero algo tiene que hacer. Doctor Medina, ¿qué le recetamos para que pueda irse a su casa? Bueno, de entrada, un suero vitaminado de participación. Después le van poniendo unas gotitas para el relax. No vaya a suceder lo que dice el doctor Santiago y termine enfebrecido, en realidad. Y finalmente, sí, como un buen recetario en su casa, de estar tomando algunas pastillitas de información para que no se quede con las fake news y con elementos que lo vayan a distraer. Que mejor se cultive quedándonos como estamos en casa actualmente. Oiga, sí, y pues estoy viendo que apenas se está aprendiendo a lavarse las manos, ya no puede ser, de plano no había valores, ni costumbres, ni hábitos de higiene, hay que hacer mucho por este paciente, ¿eh? Sí, efectivamente. Pues ni hablar, doctores, a ver si logramos sanar a este paciente. ¿Creen que tenga salvación? ¿Tendrá cura? Bueno, yo creo que la sangre nueva lo va a revitalizar. Tal vez nos tardemos un poco, pero definitivamente la sangre nueva es la esperanza para que el paciente mejore. Muy bien. Arturo, ¿crees que los abrazos le funcionen? Pues mientras sean de sana distancia, sí, porque no queremos que se contagie de otra cosa. Entonces yo lo que creo es que hay que darle una buena sacudida, pero teniendo en cuenta que no hay que pasarnos las cucharadas de la sacudida y lo vayamos a dejar peor. Entonces creo que una sacudida y unas medicinas de valores con nuevas tecnologías, creo que eso va a ayudar a que este paciente salga adelante. Pues es un trabajo muy difícil, no voy a poder hacerlo sin ustedes, doctores, así que yo creo que podemos operarlo, pero me van a tener que guiar porque no vaya a ser y se me peguen las malas mañas, ¿verdad? Ay, no. Me ayudan, por favor. Sí, no vaya a ser y me cuelgue yo la medallita. Bueno, mejor lo operamos y me ayudan. ¿Les parece? Claro que muy sí. Bien. Pues operemos, doctores. Adelante. Los valores de la democracia son indudablemente uno de los cimientos necesarísimos para poder establecer ese régimen político. La democracia política en buena medida tiene que ver con la capacidad de aceptar las diferencias entre ellos, de ahí el pluralismo y la tolerancia, y
la posibilidad de cambiar los gobiernos sin que haya derramamiento de sangre. Ese es el factor importante de la no violencia. Es necesario entender que esta prelación de valores tiene un orden y también una importancia. No podemos suponer que cualquiera de ellos es irrelevante ni tampoco secundario. A partir de poder plantear estos elementos en la práctica social es que podremos entender el tema central que ha estado mantenido en la vida política, que es el ámbito de la obligación. A aprender a mandar también parte del supuesto de aprender a obedecer. Es esta la relación importante entre gobernados y gobernantes para evitar todos los mecanismos de subordinación, sometimiento y que en buena medida el gobernado se quede a expensas de la decisión del gobernante. Es responsabilidad recíproca de ambos. ¿Qué les pareció esta operación tan difícil? Ustedes también pueden ser doctores y venir aquí al quirófano a ayudarnos, así que escríbanos, apúntense por favor, porque nos hacen falta muchos doctores para salvar a este enfermo que se llama México, que le duelen muchas cosas, pero que muchas de ellas sí tienen solución, sí tienen cura. Así que necesitamos muchos doctores, por favor, escríbanos y vénganse acá a Operación Política. Y pues lamentablemente el tiempo, como lo saben, siempre nos corretea, se nos ha terminado, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Yo quiero también, antes de pasar a las conclusiones, pues dejar otra preguntita a nuestros invitados, a su consideración. Arturo, ¿cuáles serían los antivalores en la política? ¿Qué hay que visibilizar y combatir? Híjole, es que el principal antivalor de la política debe ser el no querer ser buen ciudadano. O sea, el no cumplimiento de la ley, sabiendo que no se está cumpliendo la ley, debe ser, yo creo, que es el principal antivalor de la política. Y lo decía muy bien el maestro Santiago. La impunidad creo que es el mayor aliciente para la comisión de cualquier tipo de delito, sea un delito de tipo penal o un delito electoral. El saber que es muy difícil que va uno a ser castigado después de cometer un delito es lo principal por lo cual se cometen los delitos. Más allá de la ganancia rápida o de la aventura o lo que sea, el saberse que se va a pagar por un delito, creo yo que es el principal aliciente para que se cometan todos estos delitos. Y eso también es no ser un buen ciudadano. E insisto, creo que las autoridades electorales, la autoridad, la administración pública, los poderes de la república, los partidos políticos, debemos de generar ciudadanos. Mientras no generemos ciudadanos, creo yo, no vamos a tener una clara defensa de los valores de la política. Y además, digo, es un asunto por el cual tampoco se le entra mucho a este tema. Este tema no se va a arreglar de la noche a la mañana. Este es un tema donde tenemos que generar estos valores en una nueva generación, que esta generación apenas está en la escuela. Mientras creamos que los problemas se resuelven de la noche a la mañana, estos tipos de problemas son problemas de generaciones. Yo creo, de las últimas generaciones que llevó en la secundaria la materia de civismo. Después de mi generación, por ahí de los 90, parece que la quitaron del plan de estudios. Y nada más por ese solo hecho, tenemos muchos jóvenes electores ahora que no conocen absolutamente nada de civismo en este país. Y mientras no arreglemos eso, y que lo tenemos que arreglar desde la escuela, vamos a tardar más y más y más, y vamos a generar peores ciudadanos, y vamos a tener los índices de impunidad y de delincuencia y de falta de valores políticos que tanto daño le hace al país y a la democracia mexicana. Así es, y ahorita que lo mencionas, Arturo, muchos jóvenes incluso ni siquiera votan, están demasiado apáticos hacia la política, no participan. Entonces, pues ahí estamos en una tabla
Así que no hay para atrás ni para adelante con los jóvenes, con algunos, la mayoría sí participamos, pero hay muchos otros que no. Y, licenciado, profesor Javier, ya hablando yo cambiando, profesor Javier, cuéntenos usted qué opina de lo que estaba mencionando Arturo. Ok, vamos a esperar tantito. Bueno, voy a matizar en un aspecto de la vida pública. Digo, yo solo he sido servidor público 10 años, tengo 43 años cotizando para la jubilación. Digamos, es una pequeña parte de mi vida, pero ha sido una pequeña parte muy importante en mi formación. Y cuando pues, yo fui servidor público, pues decía que la mayor coincidencia ideológica que podría existir entre los servidores públicos, se fuera de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier tinte ideológico, pues era trabajar, ir a trabajar. Segundo, ser honrado, ¿no? No terminar con esa cultura patrimonialista que tienen, que todavía sobrevive en un sector de los servidores públicos, y luego esforzarse por hacer bien el trabajo. Y también que el ser servidor público significaba ir a servir, no a servirse. Entonces, desde mi punto de vista, estos son valores invaluables desde el espacio del desempeño de la función pública. Y no me refiero a los altos cargos, sino desde cualquier actividad modesta. Digo, yo a lo largo de mi vida fundamentalmente he sido profesor universitario y creo que nosotros estamos para servirles a los jóvenes, para no solo transmitir conocimiento, sino pues para orientarlos de cómo hay que enfrentar la vida, qué dificultades se presentan y cómo en determinados momentos pueden superar estas dificultades, ¿no? La principal dificultad cuando se es joven es la frustración. Terminas la universidad, no consigues trabajo, o consigues trabajos muy mal pagados, o trabajos que no tienen relación con tu profesión. Bueno, creo que servirles es contarles que pues la vida se inicia picando piedra, ¿no? Y que ningún trabajo es despreciable y cualquier trabajo lo que tenemos que buscar es aprender, que algo nos va a enseñar y nos va a servir posteriormente. Entonces, por eso digo, si como un modesto profesor uno tiene esta actitud de servir, pues como un alto funcionario, como servidor público de alto nivel, pues la responsabilidad de esta disposición a servir todavía es mayor. Le agradezco mucho, profesor. Se nos está terminando el tiempo, así que yo voy a pedirle al doctor Medina que me ayude con sus conclusiones. Sí, gracias. Primero la respuesta. El antivalor, a mí me parece que es claro que son dos. En contra de la cultura democrática juegan los elementos de subordinación, de vasallaje, de la obsecuencia, que en muchas ocasiones los ciudadanos le brindan al poder político como una manera de congraciarse con él mismo. Y la otra, el otro gran antivalor que está ahí inmerso es el del relativismo, el suponer que casi cualquier elemento es válido o valioso. Ahora, la realidad, y que Arturo tenía toda la razón del mundo, esta es una labor de Estado. Yo creo que ahí nos hemos equivocado mucho, incluso cuando Javier fue parte en ese asunto en el INE sobre esta estrategia de educación cívica. No, ese es un problema de la construcción del Estado mexicano. No se le puede dejar ni a la autoridad electoral ni a los partidos políticos. En todo caso, eso amerita una discusión nacional en la cual las universidades, y en esta época con mayor razón, deberíamos de tener un elemento sine qua non alrededor de él. Y a partir de la discusión nacional de cómo construir una cultura política democrática, podría funcionar. Solo pongo como ejemplo un elemento. A ver, Alemania, con una economía destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, con la mala herencia del nazismo, fincaron un acuerdo nacional que la única cultura política que iban a aceptar era la de la democracia política, de la democracia liberal, así sin cortapisas, sin decir esto tiene adjetivos o esto es discutible. No,
fue un acuerdo de Estado y Alemania desde aquel momento estipuló que los únicos valores que iban a eran los de una democracia política de corte liberal. Esa democracia política de corte liberal es la primera economía que está regresando en Europa después de la epidemia. Pero ese fue un acuerdo fundamental con la ley de Bonn de 1945. Por eso digo que esta es una labor de Estado. No pasa ni por el órgano electoral solamente, ni por los partidos políticos únicamente. Es una discusión nacional, algo que lamentablemente creo que en el país no queremos dar. Definitivamente yo creo que no. Profesor Javier, sus conclusiones, por favor. Bueno, creo que coincido plenamente en que el desarrollo y el fortalecimiento de los valores democráticos indudablemente es una función de Estado. Creo que fue un error, ha sido un error, pensar que las instituciones electorales son las responsables únicas de la promoción de los valores de la democracia. Tiene que ser una función de la educación, de la vida social, de los clubes, de cualquier actividad de interacción social donde los valores democráticos puedan recrearse. Pondría un ejemplo sencillo, por ejemplo, en Costa Rica se realizan elecciones desde la escuela primaria para elegir a los representantes de los estudiantes. O sea, van a votar desde niños. Entonces, hay toda una tradición histórica respecto a las prácticas democráticas. Entonces, sí tiene que ser definitivamente una función de Estado, es una discusión que no se ha dado y no existen políticas públicas claras, precisas, generales, amplias, que definan el rumbo de la construcción de una cultura democrática. Le agradezco muchísimo, profesor Javier. Se nos está terminando el tiempo. Arturo, por favor, ayúdame con tus conclusiones. Mira, muchas gracias por la invitación. Y a manera de conclusión, creo que uno de los grandes problemas del país, en el cual no hemos tenido una cultura política firme, es que en este país tenemos el grave error de reinventarlo cada 6 años. Y cada 6 años reinventamos las prioridades nacionales, cada 6 años reinventamos la política de Estado, cada 6 años queremos reinventar el Estado. Y entonces son ciclos interminables donde nunca llegamos a ningún lugar. Bien lo decía el doctor Medina, los alemanes en el 45, después de la guerra, hicieron un pacto y no se han movido de ese pacto. Y nosotros cada 6 años lamentablemente inventamos al país y con ello, por eso nunca tenemos la continuidad de los programas ni de las políticas, en detrimento claramente de una cultura política mucho más fuerte y arraigada en la ciudadanía y en el electorado mexicano. Así es, pues hay mucho todavía que hacer por los valores en nuestro país. Como bien dice Arturo, no podemos estar con esa intermitencia, con ese reset cada 6 años y volver a empezar, porque pues no llegamos a buen puerto y definitivamente es un trabajo que va a costar mucho tiempo, que como bien mencionaban nuestros invitados, no se hace de la noche a la mañana, pero yo creo que es necesario, es urgente trabajar sobre ello, tanto la ciudadanía como el mundo político. Es un trabajo en conjunto, si bien el ejemplo, como bien decía el profesor, recae en los gobernantes, pues también en los gobernados y en la ciudadanía. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de su programa del día de hoy, Revolución Democrática 2.0. Yo quiero agradecer la paciencia, el tiempo, a esta sana distancia, en estas nuevas formas que hemos tenido que adaptar de convivir y de estar conectados entre nosotros. Les agradezco mucho que hayan participado el día de hoy con nosotros aquí en Revolución Democrática. Muchas gracias. Pues, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y gracias a todos los que nos han visto, los que nos escriben. Sigan compartiendo el programa, por favor. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre un placer y un honor estar con todos y todas ustedes. Hasta la próxima.